El tema de hoy, 27 de mayo de 2021, eh, tiene que ver con las cotas, el acotado, la forma de colocar dimensiones al plano para que podamos determinar la forma de construcción o de producción o de lo que sea de la pieza que se está haciendo. En este caso, pues todavía seguimos con la caseta de vigilante. Entonces, vamos a trabajar en la parte de cotas. Las cotas son las medidas que se colocan en el plano para determinar el tamaño en la cual se va a construir en la realidad. Recuerden que el plano está a una escala determinada y pues esa cota corresponde precisamente a la escala en la cual se está dibujando el plano. Para ello, pues AutoCAD cuenta con unas herramientas bastante útiles e importantes en el proceso del acotado y empezaremos a trabajar en ello. Aquí les dejo la biblioweb, van a ver otros videos fuera del que hoy se está grabando. Eh, Tienen estos otros dos videos que pueden ver sobre acotado y una profundización en la parte del acotado, cómo se maneja ya en una forma más avanzada el proceso de acotado. Entonces, vamos a empezar con el tema. Nosotros inicialmente estamos trabajando sobre este plano que yo les había compartido. Si alguien no lo tiene, pues ahora vuelvo y lo comparto para que lo trabajen. La idea es que ustedes terminen este plano completo, ¿sí? Y ya me lo envíen lo suban a Territorium. Yo lo voy a colocar un enlace en en la plataforma para que ustedes suban ya el dibujo terminado con todo el proceso. Por supuesto debe ser en PDF, recuerden, no puede ser en otro formato, tiene que ser en PDF para que puedan subir la evidencia. Eh, Ayer alguien me estaba diciendo que no podía subir la evidencia por medio de su celular. Parece que la plataforma no funciona muy adecuadamente con celular, entonces hay que trabajarlo directamente en un computador y de hecho para el dibujo de AutoCAD tiene que hacerse en computador. Este tipo de trabajo es muy complicado si ustedes están utilizando algún apoyo en un celular. Dibujar un plano de estas características, aunque esto es muy sencillo, pero la herramienta AutoCAD contiene muchas cosas que realmente en un celular o las aplicaciones de celular no, no nos dan todas las características y ventajas para el trabajo que se está haciendo. Entonces, vamos a empezar nuestro proceso de acotado. Hay una norma que yo les he explicado desde varias clases en Colombia, que es la CTNAA. La CTNAA, que es el desarrollo gráfico o el estándar gráfico de proyectos de dibujo arquitectónico o de construcción y otros tipos de dibujo, donde se muestra la forma como un proceso de dibujo de este tipo debe hacerse. Eh, en Colombia existe la CTNAA, pero digamos a nivel internacional hay otra norma que es estandarizada en Estados Unidos y que también tiene que ver con el proceso de dibujo técnico de, de estos planos. Entonces, sea que utilicemos la CTNAA o sea que utilicemos
la norma norteamericana debe plasmarse en el dibujo, ¿cierto? Cada vez que hagamos un dibujo de este tipo, pues tiene que tener como, eh, eh, como información general plasmar todo lo que tiene que ver la CTNAA. ¿Listo? Eh, en este caso, pues nosotros nos vamos a regir por esa norma. Les voy a mostrar algo sobre eso. Recuerden que la pueden encontrar en Google, ¿sí?, como guía de estándares para el desarrollo gráfico del proyecto. Guía de estándares para el desarrollo gráfico del proyecto. Entonces así la pueden encontrar. Inclusive aquí les puedo dejar eh, el enlace. Ya se los he compartido otras veces, pero vuelvo y lo comparto para que ustedes lo tengan y puedan revisar esa norma. Aquí esta está en la página 48, que es la parte de acotado, ¿sí? En la página 48 dice convenciones de dibujo, dimensiones. Dimensiones es el proceso de acotado. Nosotros en nuestro dibujo ya habíamos realizado algunos apartes. Ya teníamos en nuestro dibujo, por ejemplo, la parte de ejes. Ya hemos definido ejes, ya hemos definido los contornos y la parte principal del dibujo, que es, por ejemplo, los muros, ¿sí?, la parte de muros, los achurados, los elementos concernientes a esa construcción, que son las puertas y las ventanas. También entramos en el proceso de los bloques, donde encontrábamos elementos como estos, ¿sí?, como estos, donde insertamos bloques y hicimos todo el proceso, y pues ya nuestro dibujo estaba muy completo. Ya tiene sus capas definidas, ya tiene, digamos, los elementos fundamentales bien definidos. Ahora ya podemos empezar a hacer el proceso de acotado, o sea, colocar las dimensiones que tienen que ver con nuestro dibujo. Nosotros en el plano que tenemos o que hemos visto, entonces podemos observar que aquí hay unas cotas ya definidas, aunque en este plano no aparecen los ejes, pero pues hoy vamos a colocar ejes y vamos perdón, vamos a no a colocar ejes, sino a colocar las cotas sobre los ejes. Aquí no las tenemos sobre los ejes, pero podemos adicionar esa parte. El acotado son estas dimensiones, ¿sí?, estos elementos. Primero que todo, yo tengo que configurar el AutoCAD para que ese acotado se precise de la manera como se está representando acá, ¿sí? Ese acotado, entonces, va a tener unas dimensiones especiales que yo voy a especificar en el momento del trabajo con el proceso de dimensionado, o sea, cuando yo esté colocando esas dimensiones para cada elemento. Pero entonces la configuración hace que yo proceda de una manera especial con este proceso. Si nosotros vemos acá una cota, vamos a mirar una cota cualquiera, vamos a mirar esta cota, la de 0,40, ¿sí? Esta cota tiene unas líneas específicas. Voy a definir claramente esas líneas. Entonces, esas líneas que aparecen en el proceso de la cota tienen nombres, tienen unos nombres. Entonces, por ejemplo, estas líneas que aparecen verticales se llaman líneas de extensión. ¿Sí? Esta es la línea de extensión. Esta línea que aparece acá en la horizontal es la línea de cota. La horizontal es la línea de cota
las líneas de extensión, ¿sí? Las verticales se llaman líneas de extensión. Esas líneas tienen unas características importantes. Primero, la línea de extensión, de extensión nunca toca el dibujo, no puede tocar el dibujo, primero que todo. Y eso ya viene configurado en el AutoCAD. O sea, en el AutoCAD ya esta separación que hay entre la línea y la línea de extensión, entre la línea de dibujo y la línea de extensión, ya está configurado. Pero muchas veces en el proceso de trabajo con estas cotas, esta separación yo la puedo controlar. De tal manera que no me quede ni muy separada, tampoco puede quedar por acá, ni tampoco muy pegada al dibujo. Entonces debo tener un valor no necesariamente estándar, o sea, no hay un estándar para esto, no hay un valor que diga que esta tiene que ser este espacio, pero AutoCAD maneja, según las escalas, en el momento de yo configurar la cota, me da la posibilidad de que esa separación se mantenga. Entonces, esa es una ventaja que tiene el programa. La otra situación es que esta línea de extensión sobresale sobre la línea de cota. La línea de cota es esta línea horizontal y sobresale sobre esa línea de cota. Entonces, tengo la línea de extensión desde el dibujo. Ella tiene una separación que se le va a denominar gap como un salto, ¿sí? Gap. Entonces aquí va a tener a partir de la línea de cota, ella no llega y termina y se corta con la línea de cota, sino que sigue recta. Y esa extensión que sobresale sobre la línea de cota también la podemos configurar. Todas las cotas deben tener una línea de extensión sobre la línea de dimensión, tiene que tener una salida. Adicionalmente tenemos otros dos elementos que son el texto de la cota, que también debe tener una separación. Yo puedo hacer este texto exactamente sobre la línea de cota, o sea, pegado a la línea de cota, pero realmente la idea no es que quede pegado a la línea de cota. Él puede tener otro salto aquí, otro gap de separación con esta línea de cota. Entonces yo puedo configurar también esta distancia que hay entre el texto que tengo acá y la línea de cota. La otra configuración que tengo que hacer es la cabeza de la flecha, ¿sí? O el arrowhead. Es la cabeza que yo le voy a colocar tanto al lado izquierdo como al lado derecho, o arriba o abajo. En este caso, por ejemplo, esta cota que está acá, si la pueden observar, está de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, esta cabeza de flecha, pues yo puedo configurar esa cabeza de flecha, en los estilos que trae el programa. O sea, el programa me trae un sinnúmero de estilos que yo puedo utilizar. Cuando yo configuro ese acotado, lo puedo convertir en un estilo. Al convertirlo en un estilo, puede trabajar siempre con la configuración que yo haya organizado en mi dibujo. Entonces, una característica importante dentro de todo esto es crear los estilos de cota que yo quiera crear y yo defina crear. Entonces, al trabajar un estilo de cota, yo no tengo sino que configurar una sola vez ese proceso, lo configuro y creo mi estilo de cota. Y ya cuando vaya a realizar cualquier dibujo, simplemente elijo ese estilo de cota y siempre se va a hacer de la manera que yo lo configuré inicialmente. Ahora, si yo necesito otros tipos de cotas por alguna razón, no son los mismos dibujos siempre, entonces lo que hago es crear varios estilos de cota. Pero la idea en un dibujo, no es crear estilos de cota
por crear estilos de cota. Normalmente con un solo estilo de cota es más que suficiente para todo el proceso de acotado de la, del dibujo. Entonces, yo puedo crear varios estilos de cota, no más de tres, yo no creo que sean necesarios más de tres, al no ser que yo trabaje con dibujos de otro tipo, de otra forma técnica. Este es un dibujo arquitectónico, pero yo puedo hacer dibujo mecánico. Los estilos de cota del dibujo mecánico es muy diferente al estilo de cota del dibujo arquitectónico, ¿sí? Entonces, yo puedo crear diferentes estilos de cota, pero como les digo, no necesariamente tienen que ser una cantidad de estilos de cota. Lo ideal es que sea uno, dos o máximo tres, porque no necesito más. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar la técnica para el acotado y vamos a mirar un poco lo que dice nuestra CPNAA. Entonces nuestra CPNAA nos dice que debemos tener unas cotas parciales, que es la primera cota que se hace, o la cota de elementos, ¿sí? Aquí por ejemplo dice cotas de otros elementos, ¿sí? Entonces la cota de otros elementos es la primera que yo hago. La primera línea de cotas que yo hago es la cota de los otros elementos. Luego viene el acotado de los ejes, o sea, la cota de ejes, ¿sí? Ese es el otro tipo de cota que está. Y por último viene una cota total, que es la sumatoria, de todas las cotas de longitud que van en este sentido. Pero, ¿dónde van esas cotas para la suma total acá? Es la primera. O sea, la primera línea de cotas de abajo hacia arriba, la primera línea de cotas no es la de arriba, sino la de abajo. Que la primera línea de cotas, que es la cota de los elementos o cotas parciales, siempre se hace en la primera línea, en la parte de abajo. Luego viene la cota de los ejes. Si yo sumo los valores que hay aquí, me tiene que dar 1872. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta, porque muchas veces el redondeo de la cota, la cantidad de decimales que yo le coloque a la cota, hace que se redondee esta cota y aquí también se redondee. Entonces, si yo hago la sumatoria de las cotas inferiores, no me va a dar exactamente la cota superior, pero siempre debe dar. O sea, si yo tengo esta sumatoria de estas cotas, de acá, de la parte inferior, debe dar exactamente la cota total para obtener el resultado claro. Que no vaya a ser que en la obra o en el proceso tenga yo que sumar todo esto para poder saber exactamente qué cota es. Y si el valor aquí está errado, pues vamos a tener problemas en el proceso constructivo. Entonces, eso es una cosa importantísima que hay que tener en cuenta. Lo otro es que las cotas de los ejes no suman la cota total. Ojo, la cota de los ejes no suma la cota total. Esa sí es una cosa independiente a ese proceso. Yo no necesito totalizar la cota de los ejes porque la dimensión es entre eje y eje. Entonces no hay problema de tener que mirar si entre un eje y otro o entre el primer eje y el último si suma lo que es, no. Porque yo solamente consigno el valor del eje como tal. Lo que sí tengo que tener claro es la cota inicial con la cota final, o sea, la cota total debe coincidir con la sumatoria de las cotas parciales. Eso tiene que ocurrir tanto en la parte horizontal como en la parte vertical, o sea, el acotado en los otros. Entonces tenemos la cota de otros elementos, la cota de la cuadrícula estructural. La cuadrícula estructural es los ejes. Esa es la cuadrícula estructural. Y las distancias totales es la cota total, o sea, esta cota total de la última línea. Allí es donde empiezo yo a generar. Yo también puedo generar cotas interiores.
pero en este caso, como es una muestra de dibujo arquitectónico, en este caso para este edificio, entonces simplemente se acota en la parte exterior. También puedo acotar, por ejemplo, radios. En este caso, por ejemplo, esta construcción tiene un elemento curvo y yo debo colocar el punto donde se debe generar el radio para hacer esa curva. Entonces, ese punto también debe estar acotado, o sea, debe saberse este punto de qué proceso hay. Pero aquí como ese punto se genera a partir de un eje, ¿sí? A partir de dos ejes, de la intersección de dos ejes, el eje 3,1 con el eje C, ¿sí? Entonces el eje 3,1 con el eje C presenta una intersección acá y a partir de ese genera el radio para esa curva que aparece en la construcción. Eh, También es conveniente tener en cuenta que, por ejemplo, en las cotas interiores, miren que aquí hay un acotado interior, entonces yo debo ir acotando en esta forma y se van a generar cotas parciales. Estas cotas parciales interiores no es necesario totalizarlas, solamente se definen en el proceso que se hace para saber, por ejemplo, el espacio que hay entre muros o el espacio que hay entre los pasillos o cosas por el estilo. Entonces, eh, se generan estas cotas interiores en el proceso de acotado. También hay que tener en cuenta que la cota tiene que ser lineal. Yo no puedo hacer una cota por acá abajo y otra más arriba, no. Tiene que si yo genero una línea de cotas, empezando por este lado, siempre la próxima cota debe estar alineada con la anterior. La siguiente alineada con la anterior. La siguiente alineada con la anterior. De tal manera que se genere una línea completa, una línea de cotas. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí no va a haber, por ejemplo, este 1,92 que viene desde este punto hasta este punto, no estaría, por ejemplo, acá. No podría estar, porque la línea de cotas ya viene desde ese punto hasta el final. Entonces, yo siempre genero una línea de cota lineal, no una más alta ni otra más baja que otra. ¿Sí? Y en el caso de detalles, por ejemplo, en este caso, para un detalle, vemos, por ejemplo, que el acotado se hace unas cotas parciales y una cota total. Aquí no necesito generar ejes porque este es un detalle de una construcción especial. Entonces, simplemente se hace el detalle, se genera un eje de referencia, ¿sí? El corte, esta línea que aparece acá, que parece como un rayito, eh, es lo que se denomina línea de corte, o sea que esto sigue para allá, se corta acá, ya no se ve más en el dibujo, pero él sigue, el dibujo sigue. Entonces es el mostrar solamente una sección o un elemento fundamental dentro del dibujo, entonces yo puedo generar un detalle. Eh, y tengo las cotas específicas, que son las cotas parciales, las cotas generales, que es la totalización de esa cota, y pues un detalle de elementos, pero esto es en el detalle, no en el acotado. Tengo cotas horizontales en este corte, pero igual normalmente en el corte nunca se colocan cotas horizontales, se colocan siempre cotas verticales para el proceso de acotado. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos fundamentales, nuestro dibujo entonces presenta más o menos esas características. Por ejemplo, tengo las cotas parciales acá, ¿sí? Este proceso de cota parcial, pero miren que está alineada toda dentro la primera línea de acotado. Siempre deben estar alineadas. Si yo acoto, por ejemplo, esta parte interior, ¿sí? Entonces tengo esta primera cota que es de 1,20 acá y esta segunda cota que es de 0,80. Entonces aquí lo que estamos haciendo es alinear las dos cotas. Entonces esta línea viene acá y esta línea viene acá y están iguales,
están en el mismo, en la misma proceso lineal, están alineadas. Siempre debo alinear las cotas, nunca puedo hacer una más arriba o más abajo de las otras dos, o de las que sean necesarias. Por ejemplo, en este caso, estas cotas parciales, punto 40, punto 60, punto 30, punto 80, 1.50, están alineadas en una sola línea. Es importante tener eso en cuenta, porque si no mi dibujo va a estar desordenado y va a impedir la lectura del plano. Va a ser un proceso difícil de leer, precisamente por esa razón de colocar las cotas que no estén alineadas. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, vamos a empezar a trabajar nuestras cotas. Miremos el dibujo. El dibujo ya está, como les decía, más completo. Entonces vamos a empezar a trabajar el proceso de cotas. Primero que todo debo configurar la cota. ¿Sí? Primero que todo debo configurar la cota. Porque si yo acoto acá, voy a tener problemas de configuración. Vamos a hacerlo para que lo vean. Para poder empezar a acotar, debo ir aquí a la pestaña Annotate o Anotación. ¿Sí? Entonces voy aquí a la pestaña Annotate, Anotación. ¿Sí? Y aquí tengo el panel de dimensión. En esta parte tengo todo el panel de dimensión. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué tipos de cotas tenemos. Entonces aquí tenemos la cota lineal, tenemos cotas alineadas. ¿Cuándo es lineal? Cuando yo quiero acotar elementos del dibujo, ¿sí?, que sean horizontales o verticales, utilizo una cota lineal. ¿Sí? Cuando yo necesito acotar dibujos en donde hay líneas inclinadas o en otra posición diferente a 90 grados, utilizo alinear. Entonces la cota se me va a hacer en el sentido de la línea como esté organizada. El angular se utiliza cuando genero radios o ángulos, ¿sí?, en el caso de círculos o aberturas de ángulos, entonces utilizo la cota angular. También puedo acotar, por ejemplo, los arcos, la longitud de un arco. Entonces, por ejemplo, aquí en la pestaña que abre aparece el arco, la dimensión del arco, la longitud de ese arco. Puedo acotar un radio de un círculo, ¿sí?, o de una circunferencia, o el radio de un arco. Puedo acotar un diámetro. Entonces aquí, por ejemplo, puedo acotar el diámetro, puede ser interno o puede ser externo. En este caso me está mostrando el radio, perdón, el diámetro me lo está mostrando externo, pero yo puedo colocarlo internamente. Puedo hacer una nota, ¿sí?, una nota sobre el acotado, en este caso es el jogger, y puedo hacer una proyección en los ejes X y eje Y acotados, o sea, saber, digamos, la posición de ciertos elementos con respecto al eje X y al eje Y. Entonces puedo tener ese tipo de coordenadas allí y trabajar con ellas directamente. ¿Listo? Entonces para eso utilizo Ordinate. Instructor, qué pena. ¿Para qué se utilizan esos dos tipos de cotas, esos dos últimos tipos de cotas, el jogger y ordinate? Este se usa mucho en la parte mecánica, ¿sí?, en la parte mecánica, y aquí lo está representando de la siguiente manera. La línea que aparece oblicua, o que aparece cortada allí en el número 4, ¿sí?, me está indicando que el centro de la cota no es ese. Me está indicando que el centro es el 2. O sea que, ¿qué es lo que estoy generando? Estoy generando un radio que es muy largo, por ejemplo, digamos en una pieza que es demasiado grande. Entonces
normalmente se hace cuando esos tamaños o esos radios son muy amplios. Entonces, por ejemplo, ahí el número 2 es el centro de ese radio. Lo que pasa es que el dibujo no lo precisa de esa manera, entonces no hay forma de hacer el radio completo hasta el eje. Ahí aparece el eje. Entonces él se corta en el número 4 y lo que hace es mostrarme realmente el radio que es. El radio es 250, 260 leo yo, 250. Y ese radio es demasiado largo y entonces lo que presenta es el centro sobre el eje y dice que el radio sobre ese centro es de 260. Lo que pasa es que, o 250, lo que pasa es que en el dibujo es demasiado grande, entonces no se puede hacer. Entonces se usa ese joget para indicar el radio de esa manera. Y la otra, el ordinate, es para, si usted puede observar, las dimensiones están sobre el eje X, o sea, en la parte inferior, a partir de un punto relacionado, por ejemplo, en esa chapa. En esa chapa se está colocando el 00 en la esquina inferior izquierda. ¿Sí? Ahí aparece 00, no sé si lo alcanza a ver. Aquí en el AutoCAD sí es difícil ampliar esa... Bueno, vamos a hacerlo de una manera... No, sí, 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 instructor, sí, sí. Listo, bueno. Entonces aparece el 00 y el primer círculo que está en la parte superior, ¿sí? El primer círculo que es un círculo pequeño, dice que está a punto .6 de ese 0 y a 5.0 del eje en el sentido Y. Entonces lo que está ubicando es el centro de ese círculo. Igual para los demás círculos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la siguiente línea de círculos dice que está a 2,1, a 2.1 del 0, o sea, en eje X, y al primer círculo 1.4 en el eje Y a 5 en el eje Y para el segundo círculo, y así sucesivamente para los demás círculos. Entonces lo que me está mostrando es el acotado, las distancias que hay desde esa esquina hasta cada uno de los ejes de todos los círculos, tanto en el eje X como en el eje Y. Para eso se usan estas dos, o por lo menos esta. Ya esta es para detallar el radio del círculo de una manera más corta, sin necesidad de hacer un dibujo muy grande en el círculo. ¿Listo? Yo podría generar el joget muy corto, ¿sí? Este joget puede ser muy corto y simplemente mostrar dónde es el centro del radio de ese arco. Aquí lo que vamos a utilizar, y realmente en este tipo de dibujo lo que hacemos siempre es cotas lineales. Es muy útil porque nosotros casi no usamos angulares, ¿sí? En este sentido, porque eso ya, por ejemplo, es más de dibujo mecánico o este tipo de elementos. Nosotros la parte ortogonal la usamos mucho, en la parte de círculos y radios pues no hacemos eso, muy poco. Entonces, este tipo de dibujo no utiliza tanto estos tipos de cotas, se define más por las primeras, ¿sí? La lineal y de pronto algún ángulo que aparezca por allí. Bueno, Listo, muchas gracias, director. bueno, con mucho gusto. Empecemos a acotar, pero empecemos a configurar la cota. Entonces, para configurar la cota, nosotros aquí tenemos lo que es la pestaña Annotate en anotación y vamos a configurar la cota. Para configurar la cota nos vamos a esta flechita que aparece aquí al lado de la palabra dimensions o cotas o acotado, ¿sí? Dimension, cota o acotado. En esa flechita hacia la que aparece como diagonal, ahí simplemente hacemos clic y nos va a aparecer una ventana, esta ventana que se llama la configuración de estilos de cotas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte tenemos varios estilos de cotas. Entonces tenemos este tipo de estilo de cotas, este tipo de estilo de cotas y este tipo de estilo de cotas.
Como les decía, yo puedo crear un nuevo estilo de cota. Si yo creo un estilo de cota, ya voy empezando a llenar esto. Aquí aparecen 3 estilos de cota, pero realmente ninguna de estas me sirve, ¿sí? Porque yo soy el que voy a configurar mi estilo de cota. Entonces, cuando yo hago esto acá, ¿sí? Pues si quiero borrar estas las puedo hacer, o simplemente eh, creo mi estilo y la tengo aquí con un no. Pero por ahora, cuando vamos a hacer un estilo de cota nuevo, nosotros nos debemos basar en alguno de estos. Entonces, normalmente el ISO 25 es el más como útil en este caso. Y siempre debo basarme en ese ISO 25, que es el tipo de cota internacional, ¿sí? Tipo de cota internacional, y sobre ese me baso para configurar mi nueva cota. Entonces, si yo quiero hacer un nuevo estilo de cota, simplemente le doy aquí New. Pero en este caso nos vamos a basar en este y vamos a modificarlo. Entonces vamos a coger este ISO 25 y lo vamos a modificar. Ahora, aquí aparece digamos, cuál estilo de cota es el que voy a utilizar siempre. Entonces, si yo quiero siempre utilizar el ISO 25, activo este botón que dice activar actual, o sea, activar ese estilo de cota. Entonces, si yo activo ese estilo de cota, siempre que yo trabaje con el dibujo, siempre me va a aparecer este estilo de cota el que voy a hacer, el que voy a utilizar. ¿Sí? Este es para renombrar, ¿sí? O para sobreescribir, y este es para acamparar dos estilos de cota, pero estos casi no se utilizan en el caso del proceso de trabajo. Voy a seleccionar aquí el ISO 25, pero antes de hacer la configuración voy a mirar cómo está funcionando la cota, ¿sí? Entonces, voy a trazar, vamos a hacer un dibujo por acá aparte, voy a hacer voy a hacer un dibujo aquí sencillo. ¿Sí? Entonces voy a acotar esto a ver cómo está funcionando la cota. Entonces simplemente voy aquí a alinear, selecciono un punto, selecciono otro punto y miro la cota en este caso. Entonces, si ustedes pueden observar, la cota es demasiado grande, ¿sí? Una cota súper grande. Entonces yo debo configurar todos estos parámetros para que mi estilo de cota. En dibujo arquitectónico no se usan estas flechas, este tipo de flechas, ¿sí? Este tipo de flechas se usa más para dibujo mecánico que para dibujo arquitectónico. Entonces, en este caso, vamos a configurar todo esto. Entonces, tenemos la línea de cota, que es esta, ¿sí? La horizontal, la línea de extensión, ¿sí? Bueno, ahí se me va a seleccionar todo. Yo puedo, por ejemplo, definir que esta cota no sea un bloque, porque ella se está comportando como un bloque. Entonces vamos a mirar los diferentes componentes. Entonces voy a explotarla. ¿Cómo la exploto? Con el comando explode. El comando explode explota la cota. Voy a explotarla por una razón. La quiero explotar para mostrar cada uno de sus componentes. Entonces doy clic sobre la cota y le doy enter. Ya la cota queda explotada. ¿Qué quiere decir que queda explotada? Ya no queda funcionando como un bloque, sino que cuando yo seleccione cualquier línea va a ser independiente, inclusive el texto. Entonces, por ejemplo, esta es la línea de cota, miren, ¿sí? Solo seleccionó esto, los demás elementos no se seleccionaron. Esa es una línea de cota, esta también es línea de cota, o sea, el elemento horizontal, esta también viene a ser línea de cota, ¿sí? Esto es la cabeza de la flecha, arrugear, y esto es una línea de extensión, la línea de extensión.
¿sí? Y el texto de la cota, que es la parte superior. Entonces, o digamos, el número, el valor que aparece aquí es el texto de la cota. Siempre se hace en la parte superior. Entonces, observando bien la cota, cómo está funcionando para este espacio, pues me va a quedar súper grande. Va a quedar una super cota. Entonces vamos a configurar todo esto. Vamos a borrar esta cota. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Y vamos a volver a configurar. Recuerden que la cota debe estar a la escala que yo vaya a trabajar. Entonces, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, estos dibujos normalmente los trabajo a unos 50. Entonces, lo lógico es que yo organice mi acotado definido a esa escala. Ahora, yo puedo tener varias escalas en mi dibujo. Puedo tener, por ejemplo, la escala 1 en 100, 1 en 75, 1 en 50 y 1 en 20. Entonces yo configuro mis cotas para que funcionen de esa manera. Listo. Entonces vamos a configurar mi cota para que no sea tan grande. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es la capa. Tengo que mirar si mis capas aceptan cotas. Y sí, aquí hay una capa que es eh, para acotado. Ustedes pueden ver que ya las capas están con códigos de la CPNA. Entonces la A es para arquitectónico, la PP quiere decir planos, ¿sí? O plantas, las plantas, y digamos en el caso de muros. Entonces, en esta capa está arquitectónico, plantas, primer piso, muros. ¿Sí? Entonces tenemos la capa de muros del primer piso. Y tenemos también, digamos, otro tipo de, por ejemplo, aquí, los ejes de la planta. Entonces, arquitectónico, plantas, ejes. ¿Sí? Y así sucesivamente con las demás códigos de capas. Si yo organizo mis capas de esta manera, voy a tener ya un estilo de acotado mucho mejor, mucho más práctico y mucho más específico con respecto a la norma. ¿Sí? Ya estamos cumpliendo con esta norma y podemos generar un estilo de trabajo y un flujo de trabajo mucho mejor. Pero no nos vamos a centrar aquí en esta parte, nos vamos a centrar en que ya tenemos una cota, una capa de cotas, y si no la tenemos, pues tenemos que crearla. Tenemos que crear esa capa de cotas. Entonces, como nosotros vamos a generar acotado, entonces de una vez me voy a colocar en la capa de cotas. Voy a volver esta capa actual. Entonces, esta capa ya es la que voy a trabajar de aquí en adelante. Entonces, todo lo que yo dibuje se me va a ir a esta capa. Entonces, ahora sí voy a ir a Annotate o Anotación, hago la configuración y me voy a basar en ISO 25 para generar mi estilo de cota. Entonces ya revisé el tamaño. Miren, los tamaños, en el caso de que ustedes generen el acotado para todo el dibujo y que siempre les sirva para todo, pues debe tener el tamaño específico para eso. El mínimo tamaño que ustedes deben buscar para los textos, por ejemplo, ¿sí? Es de 1.8 milímetros, que es lo más pequeñito que se puede, digamos, observar cuando uno lo va a leer. Es 1.8 milímetros es el tamaño más pequeño que yo puedo utilizar. Aquí como llegué acá, simplemente seleccioné la ISO 25 y le dije que voy a modificar ese estilo de foto. Pues cuando ya yo le diga que vaya a modificar el estilo de cota, simplemente eh, llego al proceso de acotado. O sea, ¿cómo voy a configurar mi cota? Lo primero que está son las líneas. ¿Sí? Aquí en nuestras pestañas, en la parte superior, están las líneas. Entonces, tenemos líneas. ¿Sí? ¿Qué vamos a trabajar con las líneas? Esta parte de acá no las vamos a mover. ¿Sí? Ninguna de estas. Nada de esto. Esta parte, este primer bloque no lo vamos a manejar. Esto de acá tampoco lo voy a tocar.
no hay necesidad, esto siempre va a ser de esta misma manera, pero si voy a tocar este bloquecito de acá, que es donde dice extensión sobre la línea de cota, o sea, cuánto me va a salir en la cota en la parte superior después de la línea de cota. Entonces aquí dice que 1.25 y vimos que ese tamaño estaba muy grande. Entonces vamos a bajarle, aquí dice 1.25. Cuando hablamos de 1.25 estamos hablando de unidades de dibujo, ¿sí? Si yo estoy trabajando en milímetros, por ejemplo, ahí sería 1.25 milímetros, pero si estoy trabajando en metros, pues eso sería 1.25 metros, ¿sí? Entonces, yo debo saber en qué tamaño está. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a bajar, como ya vimos en la cota, que estamos muy por encima de ese tamaño, entonces vamos a bajar el tamaño a 0. Vamos a bajarlo a 0.1, a ver cómo nos va, ¿sí? Si es muy pequeño o muy grande. Y vamos a bajar acá en donde dice Offset from Origin. Offset from Origin es el espacio que yo les decía que hay entre el dibujo y la línea de cota, ¿sí? Por ejemplo, si yo le cambio aquí a 2, vamos a colocarle 2, ¿sí? 2, Enter. Vamos a dar Enter ahí. Miren ustedes que ya la separación cambia, ¿sí? Aquí cambia la separación. Si yo le coloco 5, por ejemplo, miren que se va a cortar esta línea. Esta línea va a ser más corta. Enter. Miren que va a ser más cortica, ¿sí? Entonces, aquí lo que debo hacer es buscar una línea que me quede muy pegadita acá. Pero como nosotros ya hicimos una prueba con el acotado, vimos que estaba muy alejada. Entonces, vamos a colocarle aquí 0.2, ¿sí? 0.2. Y solamente voy a cambiar esos dos parámetros. Miremos a ver, ok, vamos a ver cómo funciona. Dámosle close acá y vamos a hacer una cota. De nuevo, vamos a acotar acá, vamos a acotar acá. La cota todavía sigue siendo grande, pero lo que estoy cuadrando yo aquí es esta parte de acá, ¿sí? Miren el espacio que hay entre el dibujo y la línea de extensión, ¿sí? Vamos a revisar si lo podemos bajar otro poco, o sea, podemos llegar, por ejemplo, aquí a la mitad. Yo le puse 0.1, entonces yo puedo decirle que 0.05. Vamos a mirar. Si le hago clic acá, de nuevo, modificar, y le digo en lines, y tengo 0.01, vamos a bajarlo a la mitad, 0.05, que es la mitad de 0.1. Ah, perdón, este es la extensión. No, este no. Es el de abajo. El offset from origin. Este espaciecito de acá a acá es el offset from origin, es el segundo. Estamos en 2, vamos a bajarle a 1. ¿Okay? Vamos a bajarlo a 1. Ok. Close. Y ya ustedes pueden observar que llegó un poco más acá. Ya estamos más cerca, no importa, ahí estamos bien. Entonces podemos trabajar con ese valor. Ahora, ¿qué fue lo que estuve cambiando acá? Esta línea que aparece aquí. O sea, la línea de extensión que sobresale sobre la línea de cota. Entonces voy a sacarla un poquito. Vamos a decirle que salga un poquito, que sea más protuberante. Entonces vuelvo acá, configuración, modificar. Estamos en líneas y ahora sí cambio el primero. Entonces ahora sí le voy a decir acá, digamos agreguémosle 5 más 0.15, ok, ok, close, y ya salió, sobresale un poquito más, ¿sí? Ahora miramos si esa configuración es la óptima. ¿Listo? Entonces volvemos acá, yo lo estoy haciendo, pero yo lo puedo hacer de una vez todos los elementos. Aquí ya me quedó configurado esta parte. Entonces ya no hago más nada aquí y me voy para la siguiente pestaña. Símbolos y arrows. O sea,
los símbolos y las flechas. Entonces, las cabezas de flecha, arrow head. Entonces aquí dice first, o sea, la primera cabeza. La primera cabeza es llena. Esta es la primera cabeza, esta es la segunda cabeza. Entonces, le digo que no sea de esa forma. Yo puedo escoger aquí todos los estilos de cabezas de flecha. Mire, aquí tengo una cantidad de estilos. Pero yo siempre utilizo esta, right angle. ¿Sí? Otros utilizan la oblicua. ¿Sí? Esta es otra forma de acotar. Pero entonces aquí voy a utilizar esta right angle. Voy a utilizarla. Y cuando la selecciono, la segunda cabeza también se selecciona. O sea, yo no necesito ponerme aquí a organizar las diferentes cabezas de flecha, sino que de una vez se organizan las dos cabezas de flecha. Este líder, después vemos que es el líder, pues no lo vamos a cambiar, siempre lo vamos a dejar en close filler. Y ahora miramos lo que es el líder. Miremos el tamaño de la cabeza, mire que es del 2.5, ¿sí? Pues está muy grande el arrow size, o sea, el tamaño de la flecha, ¿sí? La dimensión de la flecha. Entonces está muy grande, vamos a bajarla a 0. Vamos a colocarle 0.2, por ejemplo, ¿sí? Listo. Ya le bajamos acá, vamos a darle enter. Ya aquí no se alcanza a ver, pero ahí la bajamos. Y las demás lo dejamos como, como está aquí. O sea, solamente cambiamos el arrowhead y cambiamos el tamaño de la flecha. Ahí ya funcionó esa parte. Ok, miremos a ver cómo nos funciona. Ok, close. Y miren el tipo de flecha que nos quedó. Inmediatamente cambia y ya estamos como más acercándonos al tipo de cota que necesitamos. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando el texto. Miren el texto como está de grande. Entonces vamos a posicionar el texto y vamos a colocarlo acá para que se vea. Volvemos aquí. ¿Sí? Vamos a volver por acá. Modificamos y nos vamos para el texto. Vamos a cambiar el texto. Entonces en las pestañas de la parte superior voy a colocar texto. El estilo va a ser estándar. ¿Qué quiere decir el text style? Que yo puedo configurar, sí, yo puedo configurar aquí el texto de la forma como yo necesite. Entonces, por ejemplo, aquí, en estos tres punticos, yo puedo escoger, por ejemplo, el tipo de fuente. Entonces, yo puedo escoger el tipo de fuente. Yo no les aconsejo variar la fuente, normalmente es Arial, pero lo ideal es que siempre sea en este tipo de valor. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes hacen un dibujo con un tipo de letra por aquí bien rara. Por ejemplo, este Arial CR. Si yo coloco ese Arial CR y cuando yo envíe el dibujo a un compañero, a un amigo, a un cliente, y ese cliente no tiene este tipo de letra en su computador, las cotas no le van a aparecer a él, ¿sí? Porque él debe tener instalado en su computador este tipo de letra. Si por alguna razón el software que está utilizando no tiene este estilo de letra, las cotas no le aparecen. Entonces usted tendría que ponerse a buscar este tipo de letra, enviárselo para que lo instale, para que no. Entonces, por eso les digo, lo más lógico es utilizar la que ya viene por defecto, Arial casi todos los computadores la traen, ¿sí? O también puede ser Verdana, por ejemplo, por acá hay una que se llama Verdana, la parte última, por aquí Verdana, ¿sí? Esa también es un estilo de texto que se puede utilizar. Esto es tanto para los textos como para las cotas, o sea, aquí lo que estoy configurando es el estilo del texto de la cota.
Y pues dejémoslo allí en Arial, no me voy a poner a cambiar, ¿sí? Y la altura, si ustedes quieren que la altura varíe, entonces simplemente le dejan aquí en 0. Pero si ustedes quieren que la altura se mantenga en todas las escalas, simplemente le dicen acá size annotative y aquí le ponen el valor que necesita. Entonces, al colocar annotative, siempre va a tener el mismo tamaño de cota, tamaño de texto, en todas las escalas, cuando yo utilizo este annotative. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo que lo varíe, ¿sí? Que lo coloque en el tamaño que sea necesario, ¿sí? Que sea más pequeño o más grande. Entonces lo voy a dejar en ceros y listo. Eso es todo lo que tendría que hacer yo acá. Cambiar el estilo de fuente. Si deseo que sea de la altura X específica, utilizo annotative y le pongo la altura. ¿Sí? La altura en unidades de dibujo. Estos son unidades de dibujo. Listo, aquí no hice ningún cambio. Voy a dejarlo así. Pero quería explicarles esa parte de... El color siempre va a ser el mismo. No vamos a cambiar el color. Tampoco el color de lleno. Y la altura, aquí donde dice text height, okay, o altura de texto, ahora sí lo cambio. Entonces también le voy a poner 0.2. Miren que se corresponde mucho la misma proporción que yo traigo. Y por ejemplo en símbolos and arrows también coloqué 0.2 y en los textos también puede ser ese mismo tamaño. Aunque este tamaño es un poquito alto para textos de cotas. Como les digo, puede estar muy por debajo, por ejemplo, puede ser un texto 0.1 o 0.12, ¿sí? Un poquito más grande, y estamos perfectos en esa parte. Ahora, tenemos la altura de texto ya definida, 0.2, y aquí abajo donde dice offset from the line, o sea, esta distancia que aparece del texto a la línea de cota, la vamos a controlar desde acá abajo donde dice offset from the line, ¿sí? La distancia que hay entre la línea de cota y el texto. Entonces, aquí lo voy a cambiar y la vez pasada lo pusimos en el gap de la línea, lo pusimos en 0.1, ¿sí? Entonces lo voy a dejar en 0.1 y que la cota siempre sea alineada con la línea de cota, o sea, aquí alineada con la línea de cota. Entonces, alineado con la línea de cota. Ok, vamos a ver qué sucedió acá, close, y ya podemos observar la cota del tamaño que nos dio. Está muy alto el tamaño de cota, el tamaño del texto, demasiado grande para la línea y para las cabezas de flecha, entonces lo voy a bajar un poco, ¿sí? Vamos a colocarlo por acá para que se vea mejor. En el test tenemos que es 0.2, vamos a bajarlo a 0. Pongámosle 0.15, y el espaciado también debe estar más cerca de la línea de cota, entonces vamos a bajarle aquí, vamos a decirle a 0.05. Es 0.05 el espacio que hay de acá a acá y el alto del texto va a ser 0.15. Ok, ya queda un poquito mejor, ¿sí? Ya podemos trabajar y sin embargo el texto sigue grande. Voy a bajarlo un poquito, pero bueno, ya es cuestión de mirar el tamaño. Voy a dejarlo en 0.12, ya de ahí no lo voy a bajar. Ok, y el espaciado está bien. Okay. Listo, ya quedó. Ahora sí, ya tenemos nuestra cota configurada, nuestro estilo de cota. Ese estilo de cota es el que vamos a seguir usando. Entonces ya nuestra cota queda configurada para trabajar. Entonces, por ejemplo, si voy a acotar acá, entonces le digo linear y le digo que desde este punto hasta este punto. ¿Dónde la voy a ubicar? No la puedo ubicar acá. Ojo. ¿Sí? Nunca puede estar
diferente a la línea que ya traigo. O sea que esta cota de acá, esta de acá, siempre tiene que estar alineada con la anterior. Entonces, por ejemplo, esta cota no funcionó. Entonces vamos a hacer de nuevo una lineal desde este punto hasta este punto. ¿Y a dónde la coloco? La voy a colocar acá. Listo, ahí ya me queda alineada. Vamos a hacer otra cota, line, desde este punto hasta este punto y la ubico acá. También puedo ubicarla, por ejemplo, decirle que el nearest, listo, y ya. Entonces me quedaron las cotas alineadas, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, digamos que este dibujo tenga por acá una línea, vamos a hacerla aquí inclinada, tengamos otra por acá, así, digamos que este elemento sea así. Entonces yo podría dibujar esto de esta manera, hacer la cota aquí, por ejemplo de acá hasta acá, ¿sí? Ahí ya tenemos este espacio, tenemos este también, vamos a definir este de acá a acá, y vamos a acotar estas dos, estas tres. Entonces aquí ya no podría yo hacer lineal. Si yo la hago lineal, mire lo que sucede. Yo podría acotar así y esto me lo daría de esta manera. Yo podría acotar de esa manera. Yo podría decir lineal desde acá hasta acá, venir por aquí y utilizar, para que todas me queden alineadas, puedo utilizar este comando, continue. ¿Sí? Entonces siempre que pique otro punto, ella siempre me va a colocar una línea continua. Entonces digamos, vean, miren, aquí ya apareció, selecciono este punto y selecciono este punto. Y ya queda. ¿Sí? Ahora, otra cosa que es importante, ahora estas son horizontales, miren que siempre es lineal o vertical, o sea, yo la puedo hacer horizontal o vertical con la cota lineal. Ahora, una cosa, antes de hacerlo en diagonal, quiero mostrarles algo. Por ejemplo, aquí el, el valor, el valor que me está mostrando es con 2 decimales. Todas las cotas tienen 2 decimales. Por consiguiente, yo no puedo hacer cotas así de esta manera. Aquí hay un solo decimal y aquí no tiene decimales. Entonces, las cotas se deben presentar todas con la misma cantidad de decimales. Si yo estoy utilizando un solo decimal, todas las hago con un solo decimal. En este caso, o sin decimales, todas las hago sin decimales. En este caso, como estoy trabajando con cotas de 2 decimales, todas las cotas que yo coloque en el dibujo deben ser con 2 decimales, todas. Entonces, ¿cómo corrijo eso? Eso lo corrijo también aquí en la configuración de la cota. Me voy para acá, le digo modificar y me voy acá a Primary Units, aquí en esta pestaña Primary Units. Aquí me dice la cantidad de decimales que yo estoy utilizando. Yo puedo utilizar un decimal, 2 decimales, 3 decimales y así sucesivamente. ¿Sí? En este caso la configuración está por 2 decimales. No necesito cambiar nada aquí de eso, pero lo único que tengo que cambiar es donde dice trailing. Entonces dice cero supresión. Entonces cuando aparece trailing, me está, por ejemplo, este valor de aquí dice 0.90, pero él por este chulito que hay acá me está suprimiendo el 0 que aparece aquí. Este valor de acá era 1.00, pero como él dice cero supresión, o sea, suprimir ceros, entonces cuando yo tengo activo el trailing, ¿sí? Cuando yo tengo activo este trailing, simplemente él me está suprimiendo los ceros adicionales que aparecen acá. Entonces simplemente lo quito, ya, y le doy OK.
y close. Y ya me aparecen los dos decimales, ¿sí? 0.90 y aquí me aparece 1.00. Entonces, así ya queda configurada toda la cuota. Ya todas las cuotas que yo haga me van a aparecer con los decimales, si así no haya números valores en los decimales, que sean 0. ¿Listo? Entonces, esa es otra configuración que yo debo hacer claramente si estoy usando decimales en el proceso del aplicado. Ahora voy a borrar acá. ¿Listo? Y voy a acotar ya diagonalmente. ¿Cuánto mide esto? Entonces, no uso lineal, sino que voy a usar alineada. Entonces selecciono alineada, selecciono acá, y ya la cota, miren cómo aparece. En el sentido como yo haya hecho los clics. Entonces, alineada, desde este punto hasta este punto. Lo coloco. Y vuelvo acá, alineada, de esta manera. Entonces ya quedan mis cotas organizadas de esa manera. Pues, puedo usarlo alineado o puedo usarlo horizontal o vertical. Entonces con el linear solamente me permite hacerlo horizontal o vertical y con el alineado me permite acotar estos tamaños de estas líneas que están inclinadas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Instructor, yo tengo una dudita pequeña. O sea, yo cuando estaba en las cotas lineadas, usted para seguir poniéndolas puso continue, Sí, señor. ¿no? Entonces, cuando está alineada, ¿no se puede hacer la misma cosa? No, no, porque seguiría en el mismo sentido de la cota. Volvamos a hacer. ¿Cuál es la última cota que yo hice? Esta fue la última cota. ¿Sí? Sí. Esta de acá. Entonces, si yo le doy continue ahí, ¿sí? Mire lo que hace. Sí. ¿Sí? Eso es lo que hace. En el caso de que haya varios elementos de continuo, en este sentido, por ejemplo, haya más posiciones en esa misma línea, pues me quedarían bien las cotas. Pero para este caso no me serviría hacer continuo para hacer estas cosas. Listo, instructor. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces teniendo ya configurada mi cota y también tengan en cuenta que esta cota, por ejemplo, está en la capa cotas. Miremos si está en la capa cotas. Hacemos control 1, aparece mi tabla de propiedades, le doy clic acá y él me dice que está en la capa cotas. ¿Sí? Que la capa es la capa cotas. O sea que ya tenemos configurado todo, ya podemos empezar a nuestro dibujo, empezarle a generar nuestras cotas. Entonces este dibujo fue de prueba, simplemente lo voy a borrar, bueno, no lo borremos por ahora, dejémoslo allí, y vamos a empezar a acotar acá. Vamos a mirar a ver cómo nos quedó la configuración de nuestra cota. Entonces voy a empezar acá, linear, vamos a hacer cota lineal, desde este punto hasta este punto y le voy a dar una altura. Está demasiado grande. Mire que para mi dibujo está muy grande. Este 40 debiera estar aquí. Esta separación aquí también está muy alta. Miremos en nuestro dibujo inicial. Miren acá y miren el punto 40. ¿Sí? O sea que todavía puedo bajar mucho más esa configuración. Entonces volvemos acá al AutoCAD. ¿Sí? Vamos aquí a configurar y ya voy a configurar todo completo, ¿sí? Para que no haya tener que ir uno por uno. Entonces vamos a líneas, aquí estoy bien, Offset sobre Origin lo voy a bajar a 0.0, lo voy a poner 0.03, ¿sí? esa parte.
La extensión también está muy alta, la voy a dejar en 0.1. 0.1. Es más, puedo bajarlo un poquito. Bueno, dejémoslo así. Vámonos para símbolos sin arrows. Está muy grande la flecha. Vamos a dejarla en 0.0. Perdón. Vamos a dejarla en 0.1. Listo. Vamos a texto. Le vamos a decir que me lo coloque en 0.1. ¿Sí? Que lo baje a ver si... Y que el gap lo baje a 0.2. Listo. Primary units, ya está, no hay problema. Ok. Y cloud. Ahora sí, ya me queda. Las extensiones todavía siguen siendo muy largas. No deben estar tan largas. ¿Sí? Modificar. En las líneas, la extensión es esta. Voy a poner el 0.2. Vamos a bajarla otro poco. Y sí, este ya también. Ah, no, este no, este está bien, perdón. Este está bien, esa es la de arriba. Dejémosla a 0.05. Voy a dejar en 0.05. Ok. Eso. Y el texto todavía está grande. Todavía está grande, pero ya bajar el texto sí es, digamos, no es tan conveniente porque posiblemente no me dé tan, tan, tan pequeñito. Vamos a decirle 0.8. Pero pues vamos a mirar a ver si... Listo, sí, dejémoslo así. Ya está mucho mejor. Entonces ahora sí podemos acortar acá. Entonces vamos a alinear. Vamos a decirle que de acá a este punto de acá, ahora sí la podemos colocar por aquí. Listo. Y ahora sí, ya como tenemos que acotar todo esto, entonces le vamos a decir continuo. ¿Sí? Nos vamos y ponemos el otro punto acá y ponemos el otro punto acá. Ya nos quedó esa parte. Ahora vamos a acotar ejes. ¿Sí? Entonces, linear desde esta esquina hasta esta esquina, ¿sí? Hasta este punto, perpendicular, ¿sí? Y simplemente hacemos clic ahí, ya, listo. Eso fue todo. Y le digo continue y ya me vengo hasta acá, clic, escape, listo. Y por último totalizo la cota, o sea, hago la cota total acá. Entonces, linear, ¿desde dónde? Desde este punto o desde aquí de la cota. Simplemente hasta la última cota y ya lo coloco por aquí. Coloquémoslo acá que no me vaya a quedar, digamos, con líneas por ahí sobrepuestas. Listo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces ya quedó el acotado en ese sentido. Vamos a acotar, por ejemplo, de este lado. Entonces, linear, desde aquí hasta acá, mantengo una altura, ¿sí? Digamos que va a ser acá, y le digo que la continúe. Es continuar, continuar y enter. Listo, ya quedó. Acoto los ejes, no lo tengo que mover y doy cota total. ¿Desde dónde? Desde acá, donde terminó la otra cota, hasta esta. Listo, ahí ya tengo todo. Entonces si yo miro, aquí tengo punto 40 más 1.30 más punto 40, aquí da 80 y 1.30 me da 2.10. ¿Sí? Si sumo esta, 40 más 1.30 más 40 me da 2.10. Aquí en esta parte no necesito
digamos, puedo acotar, ¿sí? Pero pues aquí ya tengo estas cotas, entonces puedo acotar lo que es el eje de aquí hasta acá, listo, y acoto entre este punto y este punto. Repetir cotas no es problema. En el acotado siempre es bueno repetir cotas, así sean, eh, digamos, en este caso estos 210 es lo mismo que estos 210 de acá, pero es bueno repetir para saber si estamos con las líneas que son. Vamos a acotar acá abajo, linear, ¿sí? Aquí punto 40, y le digo continúa, entonces continúe, acá el muro, la puerta y el muro. Entonces ya tengo mi línea de cotas, acoto ejes. Miren una cosa, por ejemplo acá en el dibujo, yo acá en la parte superior tengo la cota parcial, es esta, y la cota total. Acá abajo no hice sino cotas parciales. ¿Por qué? Porque ya tengo una total arriba. Entonces, como le digo, yo puedo repetir la cota. Aquí, por ejemplo, acoto estas parciales y acoto la total. Pero no necesariamente aquí tengo que acotar la total, porque ya tengo una cota total acá. Entonces, eso puede pasar. O repetirla, que se puede hacer. En el caso nuestro de la parte de abajo, yo podría dejar, uy, perdón, este no es este que estamos acotando. ¿Sí? Yo podría dejarlo así y no crear la cota total. Pero si quiero, puedo repetir las cotas que son. O sea, las dos cotas de los ejes y la cota total. ¿Sí? Ahí ya puedo hacer. Ahora, yo puedo acotar interiormente. Por ejemplo, linear, yo puedo decir acá este punto con respecto a este punto. Y para saber cuánto mide ese muro. Le doy 1.20 y le digo continue y la coloco acá, perpendicular, para decir, en el caso de la puerta, saber cuánto tiene realmente la puerta. Y puedo acotar también en este sentido, ¿sí? Para saber los espacios. Entonces, cuando se hace este tipo de cotas, pues lo más lógico es colocar una cota total. Entonces, ¿cuánto es la cota total? Pero interior. Aquí tengo la cota total exterior, pero yo debo colocar por lo menos una cota interior. Entonces, voy a decir que desde acá hasta este punto perpendicular y voy a colocar una cota, digamos, por acá, que es muy pegada a la puerta, a la ventana, perdón. Entonces ya tengo este 1.20 más punto 80 no me da 1.90. ¿Por qué no me da 1.90? Porque yo lo estoy tomando desde el exterior del muro, ¿sí? Y el muro tiene 1.10. Entonces, por ejemplo, para saber exactamente cuánto tiene el muro, yo voy a hacer una cota total. Miren, yo lo puedo hacer de aquí hasta acá y ponerlo aquí. Pero ¿qué está sucediendo? Se me está cruzando esta línea de cota, se me está cruzando con esta línea de cota. Lo ideal es que no se crucen en esa forma, pues por lo menos en este caso. Si hay necesidad de cruce, pues tiene que haberlo. Ahora vamos a ver que sí se pueden cruzar. Lo que pasa es que aquí este número, aquí al revés y con estas cotas que son horizontales, van a interferir con la lectura del plano. Entonces más bien, como la cota está acá, como las cotas verticales están en este lado, entonces más bien lo coloco hacia abajo. El lineal, desde este punto hasta este punto. ¿Por qué me lo coloca afuera? Porque este número no alcanza a meterse acá, porque está muy grande. Entonces el AutoCAD lo que hace es sacarlo afuera. Pero miren que aquí ya, digamos, yo puedo
evitar que se cruce, por ejemplo, acá arriba y me confunda con los números que están acá arriba. Entonces ya sé que este muro es de punto 10. ¿Listo? Ahora, si quiero organizar esta cota por alguna razón, por ejemplo, esta flecha está muy larga o cosas así, la exploto. Entonces le digo explode. Enter. Y la cota no le pasa nada, pero como vimos cuando estábamos empezando la clase, que yo puedo empezar a seleccionar líneas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, esta línea la puedo quitar. Listo, ya. Esta línea que está aquí también la puedo quitar para evitar confusiones con el muro. Y este texto que está acá, lo puedo mover un poco. Lo puedo mover más para acá con F8. ¿Sí? F8 para que se mantenga alineado. Y aquí abajo le quito esta línea. O puedo acortar un poco esta línea. ¿Sí? La puedo acortar por adentro acá. ¿Listo? Entonces ya la cotica me quedó mucho mejor. Estas dos líneas que se superponen aquí también las puedo quitar. Y esta línea que se superpone aquí también la puedo quitar. ¿Listo? Entonces quedó mucho mejor. Pero pues eso ya ustedes lo manejan. Si quieren hacer eso, lo pueden hacer, pero tienen que editar cota por cota. No pueden editarla una por una. No pueden editarla todas al tiempo. Eso podría pasar. Pero aquí ya la cota no es cota. Aquí ya son líneas. ¿Sí? Esta es una línea, esta es otra línea, este es el texto. O sea, cualquier cosa puede pasar. Si yo muevo el dibujo o algo, esto no me va a funcionar como la cota. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sucede? Si yo alargo este muro de aquí a aquí, la cota cambia. Ella inmediatamente pasa, por ejemplo, hagamos stretch, es con el stretch, vamos a mover este elemento. Entonces, bueno, ahí se va supongamos que él subió aquí. ¿Sí? Miren que la cota cambió y aquí también cambió. Sí, porque la cota ya está amarrada al punto que yo definí en el acotado. Entonces cuando cambié, cambia el tamaño de la puerta, entonces inmediatamente cambia el valor de la cota y cambia el valor del muro. Ahí dice 0.67 y 1.33. Vamos a devolvernos. Listo, como estaba. 1.20 y 1.8. Ahora vamos a acotar acá. Linear. Voy a decirle que la coloque hasta acá. ¿Cuánto es el valor? Mire que aquí se está superponiendo con el bloque. Entonces la idea es que, pues primero cuando acoto internamente yo no debo tener muebles. Esa es una cosa pues importante. No debo tener muebles en el espacio. O sea que ahora les muestro. Y aquí voy a continuar. Entonces, continuar. Entonces mire, aquí aparece una cota. Bueno, continúo con esta. Pero esa cota que aparece allí no es la mejor. Entonces, eh, lo dejo así. Este espacio es 1.30 y este que me está mostrando 1.10, que debiera ser así, lo quito. Esa no me sirve. Más bien hago si necesito por ejemplo el acotado de esa parte vertical, pues podría hacerlo aquí. Vamos acá, en este sentido, y la ubico por aquí. Entonces ya está. Ahí ya tenemos nuestras cotas. Me faltaría la dimensión total del baño, pero ya tenemos aquí los 1.90, o sea que no hay problema de dejarlo. Ya sabemos que el baño tiene 1.30, que el espacio de la cabina de los vigilantes es de 1.90 por 2 o 2. Siempre coloca el número, valor aquí, 2 por 1.90. ¿Sí? El mayor por el menor. Y aquí sería 1.30, o sea 1.90 por 1.30. Y ya quedó nuestro dibujo acotado y ya está listo
para el proceso de, digamos, hacerle ya los detalles. Y ya faltaría hacer el corte, que ese sí lo pueden ir haciendo ustedes. Digamos, ya aquí ya está el plano terminado, ¿sí? Con todas las... Qué pena, me está sonando el celular, pero no lo voy a contestar. Aquí, por ejemplo, el corte, miren, este es el corte y ya tiene todas sus cotas alineadas. Miren, la cota vertical están, y la cota total. Estas son las cotas parciales para la verticalidad y la cota total. Y aquí también está la cota parcial para la ventana, para saber las alturas de las ventanas, la cota parcial. Y aquí tenemos una cota que me está diciendo el ancho de este elemento. Ese puede ser así como está, pero esta cota fue editada. Mire, si yo selecciono, eh, aparecen los elementos unitariamente, ¿sí? Aquí, estas flechitas aparte, ¿por qué se hizo así? Pues para poder acotar que el texto quedara internamente dentro de la cota. Entonces se hizo de esa manera. Aquí solamente vamos a acotar verticalmente, no podemos acotar horizontalmente porque es un corte. Al ser un corte, miren, corte, ¿sí? el, el corte solamente lo acoto en sentido vertical. ¿Listo? En sentido vertical. ¿Listo? Ya aquí tenemos todas nuestras cotas, todo nuestro dibujo. Ustedes lo quieren aquí mismo, en este plano. Aunque ese plano está un poquito más completo, ¿sí? Y ya aparecen pues los textos. Digamos que este es el corte y este es la planta arquitectónica. Listo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un anuncio en territorio y ustedes ya deben subir el dibujo hecho por ustedes en formato PDF ya completo, con el tamaño de letra, con el tamaño de formato, o sea, el tamaño de papel, ¿sí? Tamaño de papel, todo lo que aparece acá debe estar en su dibujo. ¿Y hasta qué plazo tenemos para entregar ese trabajo, instructor? Hasta los plazos normalmente son una semana, o sea, de hoy hasta el otro jueves. Entonces tenemos hasta el siguiente jueves entonces para entregar Sí, este claro, trabajo. sí, señor. Ah, listo, bueno, muchas gracias. Perfecto. Ya hay personas que han adelantado, ¿sí? Yo sé que han ido trabajando en eso, entonces, pues, ya tienen un... ¿Quién es Reform Arte? Por favor, identifíquese. Reform Arte. ¿Quién es? Me pregunta que el texto quedó muy pequeño. Listo, Alexander. Por favor, no, simplemente cambia tus tamaños, como lo expliqué en la configuración de la cota. Cambia el tamaño del tipo de texto a medida que usted va, va acotando. Entonces haga una cota de prueba y le va cambiando los parámetros de tamaños para que usted vaya configurando su cota. Entonces, si lo ve muy pequeño, entonces vaya aumentándole los valores. A mí me tocó ponerle valores mucho menores porque mi cota salió muy grande, por ejemplo. Entonces, la idea no era subirlos, sino bajarlos. En el caso tuyo, ya le tienes que aumentar el valor a lo que configuramos nosotros en nuestra cota. ¿Alguien tiene otra pregunta? La asistencia. ¿Quién le comparte la asistencia? Pues yo. Yo le comparto la asistencia, tranquilo.
ya tenía eh, había copiado el otro. Listo, Edri, ya le compartí la asistencia. Daniela Mera ya puso la asistencia. Yo, varios como que configuraron algo. Profe, qué pena. Eli, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Profe, usted sería tan amable. Es que yo no vi que usted nos envió el Word de la otra clase y ahí usted nos había dejado unos links para los bloques y todo eso. Si fuera tan amable, profe. Listo, ahora les envío todos esos links para que lo tengan, ¿listo? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor, una inquietud, Necio. digamos, gracias, instructor. Para dimensionar las cotas, no hay una normalización, es decir, yo voy trabajando la altura de las líneas y el texto de acuerdo al plano que vaya desarrollando. Sí, señor. No hay Ok, una normalización de altura. perfecto, sí, Para señor, el muchas texto gracias. no, normalización no. Lo que pasa es que lo que usted sí tiene que tener en cuenta es que el texto cuando usted lo vaya a revisar, pues se lea. Entonces muchos dibujantes lo que hacen, pues eso ya no se hace, pero lo que hacían anteriormente era imprimir un plano de prueba, a ver cómo estaban los tamaños de letra, cómo estaban los tamaños de... Inclusive en internet hay tablas donde le definen a usted, digamos, para las escalas, los diferentes tamaños de letras que deben tener para poder ser bien leídos. Pero no es camisa de fuerza. O sea, no es camisa de fuerza, usted puede utilizar los tamaños que usted prefiera. Es su estilo de dibujo el que muestra en el dibujo. Realmente uno con eso, por eso se llaman estilos, porque uno plasma en el dibujo lo que uno normalmente hace. Y eso lo identifica uno como en el proceso de dibujo. Uno ve a veces un plano y dice, ah, esto es de tal empresa o esto es de tal persona. ¿Por qué? Porque siempre dibuja con ese estilo. Entonces ese estilo se puede decir como una cosa personal. Es personalizar mi dibujo. Y eso hace que mis dibujos se vean agradables y estéticos, porque realmente el dibujo también tiene que tener aunque son dibujos técnicos, tienen que tener una estética en su proceso. Entonces esos tamaños de letra no influyen. Lo que sí le quiero recalcar es que definitivamente usted tiene que buscar estilos o tamaños de letra de tal manera que cuando sus planos sean impresos se lean perfectamente. Esa es como la característica principal en esos estilos. Pero los tamaños no importan. Ok, sí, señor, gracias. Bueno, Nemes. Buenos días, Sí, señor, cuéntame. gracias. A ver, le comento, verificando territorio, no encuentro que ahí en la plataforma haya absolutamente ningún tipo de información. No hay información del curso como tal, no hay la valoración de los dos ejercicios ya que se entregaron hace mucho tiempo. Quisiera preguntar en este instante, el proyecto final del curso es entregar lo que acaba de mencionar, o aparte de eso hay que hacer algún proyecto porque de acuerdo con lo que aparece en Territorium, el curso finaliza el próximo jueves. Y el, Gracias. próximo- el próximo jueves termina el curso. Eh, el proyecto final sería este. Adicionalmente, pues la próxima clase vamos a hacer un proceso que se llama bloques dinámicos, ¿sí? Y ya es el proceso que ustedes hagan con bloques dinámicos. O sea que realmente el trabajo de ahora es este, el que van a terminar, pero este ya lo van a terminar completo. Ya le tienen que hacer, por ejemplo, el rotulado, ¿sí? Ya tendrían que hacer aquí
digamos, el rótulo, ¿sí? Hacer digamos, estos cuadros. Estos cuadros los pueden hacer en Excel y los pegan. Simplemente cortar, copiar y pegar. Esto lo pueden hacer. Entonces, es como terminar ya, marcar estas plantas, ¿sí? Ponerle los sentidos de los cortes. En este caso, el corte es este, entonces el corte AA. eh, Ponerle margen, sí, ya terminar el plano como tal. Esa sería. Entonces, ese es el anuncio que voy a colocar en territorio, el último anuncio para que ustedes llenen allí. No sé qué otro tipo de información necesita usted. Si necesita algo especial, me dice, yo con mucho gusto se la cuelgo en territorio si la necesita, o se la envío por el WhatsApp. O se la envío a todos, no es solo a usted, sino a todos los que interesados en este curso. Gracias. Pues a ver, le comento, yo la verdad no hago la capacitación por una nota, ¿cierto? Pero sí es como importante lo que yo le decía hace 8 días, recibir como una retroalimentación de en qué condiciones quedó el proceso de los 2 ejercicios que se Ah, enviaron. ya le entiendo. Sí, no, lo que no he hecho es calificar, pero esta semana puedo hacer las calificaciones de todos los elementos que hay. En esa calificación se va a encontrar usted con en parte la retroalimentación de eso. Si desean, por ejemplo, en algún momento que yo les diga si el trabajo quedó bien o mal o tal cosa, pues me escriben por el WhatsApp y yo con mucho gusto les hago toda la retroalimentación que sea. No hay ningún problema. Lo que pasa es que, a ver, yo le soy sincero. Los cursos cortos del SENA no son tan estrictos como son los cursos largos. Los cursos cortos en el SENA se llaman de capacitación o actualización, normalmente. Y realmente uno lo que hace es una actualización sobre lo que usted ya trabaja. Porque el SENA está, a ver, la capacitación del SENA es para el trabajo, ¿sí? Esa es la capacitación del SENA, para el trabajo. Entonces, cuando normalmente se hacen cursos cortos, muchas veces en estos cursos hay personas que ya saben del proceso por ejemplo en este caso del AutoCAD. Entonces lo que están haciendo es como recordar algunas cosas y actualizarse en otras que no sabían. Esa es más o menos la idea de este proceso. El SENA me exige que yo coloque algunas actividades en esa plataforma y que las califique, pero el sistema simplemente lo que hace es ponerle a usted una A o una D, no más. Allí no le va a aparecer una nota ni que 5 o 4 porque la calificación del SENA es A o D, aceptable o deficiente. Es las dos calificaciones que tiene el SENA. Esas son las formas de calificación del SENA. El SENA no califica por números. Entonces, Instructor, señor, instructor, discúlpeme, a ver, le comento, lo que sucede es que casualmente yo también soy instructor SENA, sí, ¿sí? sí, Yo trabajo en el centro industrial en Sogamoso sí. y pues obviamente yo sé que cada cual manejamos las cosas de una manera diferente, pero pues no sé, ¿sí? Es eso. Ah, no, Gracias. sí, claro. Muchas gracias, instructor, por esa información. Pero realmente el proceso que yo hago es de actualización, ¿sí? Ese es el proceso. Nuestro centro, en ese sentido, sobre todo en los cursos cortos, pues no tiene toda la exigencia que se maneja en cursos largos. Y de hecho usted como instructor sabe cómo funcionan los cursos largos y el proceso de SENA en el curso largo. Sin embargo, digamos, las guías mías no son en el formato que es el SENA ni todo ese proceso. Yo tengo mis guías directamente para el curso corto, como usted conoce, y son las que manejo. Pero, pero a toda esa guía lo que hago es, eh, eh, digamos, adicionar todos estos temas que yo les estoy colocando, que las hago en Word y simplemente en la guía los compilo, ¿sí?
Ya si usted necesita toda esa compilación y todo el proceso, yo con mucho gusto se lo envío. Le envío todos los formatos que tenga que manejar con respecto al trabajo que se hace en el SENA y con mucho gusto, ¿sí? Pero realmente yo al estudiante no lo atosigo con todas esas cosas en el curso corto, ¿sí? Ya eso ya No, se... instructor, instructor, más que eso, de pronto le pediría más bien el favor que en el grupo de WhatsApp nos facilitara de pronto archivos para hacer como más parte práctica, ¿sí? Archivos que de pronto usted tenga para hacer diferente tipo de procesos, ¿sí? Eso sí sería interesante, de pronto ya independiente, digámoslo, del curso, que usted nos facilitara información adicional. Eso sí se lo agradecería muchísimo. Claro que sí. Gracias. Listo, bueno, con mucho gusto. De todos modos, o sea, la información que yo coloco en los temas, esos enlaces que yo coloco, pues eso es información adicional al curso. Pero si necesita sobre especificidad de dibujo arquitectónico, con mucho gusto se lo envío. Yo en la parte de mecánica no soy muy hábil, o sea, sé dibujo mecánico porque lo aprendí en mis estudios de dibujo, pero no me dedico a la parte mecánica, entonces no tengo información mucha sobre la parte mecánica. Entonces lo que le enviaría sería información sobre dibujo arquitectónico, que es mi especialidad. Muchas gracias. Claro que sí. Con mucho gusto. Le recibiré esa información con todo el agrado porque esto estoy completamente seguro que se aprende es haciendo. Sí, señor, claro. La única manera que se aprende es haciendo, porque yo veo que usted hace el ejercicio muy fácil y muy chévere, y sí, y la explicación es como corresponde, pero eso ahí es que hacerle. Sí, señor, hay que hacerle. Hay que hacerle. Instructor, no le quito más tiempo, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. señor. Bueno, Juan, que esté muy bien. Hasta luego. Profe, Eh, sí, cuéntame. yo tenía una duda. Después de este curso que ya se va a acabar, ¿hay un curso, pues, como complementario que usted vaya a dictar para que nos dé de pronto Los la información y estar cursos, atentos? ahora que estás preguntando, Carlos es, sí, Carlos, Sí, señor. y Alex también me está preguntando, me dice que si después de este curso hay un consecutivo con esta modalidad, ¿sí? Por ejemplo, AutoCAD 3D o algo similar. Pues a ver, les digo, sí, sí lo hay. Y realmente tengo dos cursos más, uno que se llama curso avanzado y otro que se llama AutoCAD 3D. El avanzado es como coger todas estas herramientas y ya volverlo más productivo. Ese es el avanzado. Pero para el avanzado, pues sí tenemos que manejar AutoCAD. O sea, ya no puedo entrar en herramientas ni nada por el estilo. Un ejemplo, eh, si yo estoy dibujando esta parte de acá, si yo estoy dibujando esto, yo no entraría en el avanzado a trabajar con botones ni nada por el estilo. O sea, no utilizaría nada de esto porque el avanzado es ya hacer un flujo de trabajo. Es coger, digamos, yo voy a abordar un dibujo y cómo voy a abordar ese dibujo dentro del programa para realizarlo lo más eficiente posible. Sería el curso avanzado. De hecho, AutoCAD, el SENA tiene eh, unos cursos dentro de sus programas de formación de complementaria, eh, cursos de AutoCAD avanzado. Entonces entraría dentro de ese proceso. Por ejemplo, ya sería la gestión de las capas, o sea, un proceso más de conjunto del dibujo que de las herramientas que utiliza. ¿Sí? De pronto habrán comandos, sí, porque en ese sentido en el AutoCAD avanzado se usan comandos, pero no es tanto de los botones ni nada por el estilo. Bueno, pues sí, se usan algunos botones, pero pues no es eso. Lo otro es que eso sería como un complemento a este dibujo, pero como le digo, tienen ya que tener pues una experticia sobre el AutoCAD. Tiene que tener rapidez, tiene que utilizar teclas al 100%, no utilizar botones,
bueno, cosas por el estilo. El otro curso que yo tengo es el de AutoCAD 3D, que es totalmente diferente a esto. O sea, esto que vimos acá es como una partecita del AutoCAD, pero viene otra que ya es el 3D, o sea, ver los objetos en 3 dimensiones. Sí lo tengo. Ahora, que lo vaya a sacar ahora, pues no sé, porque nosotros estamos terminando el primer semestre. Yo estoy supeditado a la programación que me haga mi coordinador sobre la programación del próximo semestre. Ahora viene como una especie de, yo no sé ahora con esta pandemia o con lo que ha pasado, pues si el año pasado pues a nosotros nos hacían una cosa que se llama la Semana de la Confraternidad, entonces nosotros tenemos un tiempo determinado para eso y ya después viene la programación de los otros 2 trimestres del año. Entonces ya quedo supeditado a la coordinación del SENA para que me diga, bueno, usted arranca con estos cursos o si sigo aquí virtual. Por ejemplo, hoy tengo mi cita de vacunación contra el COVID. Entonces, ¿qué sucede? Que ya cuando a nosotros los instructores nos empiecen a vacunar y que ya la vacunación, posiblemente volvamos a las aulas. Entonces no sé si seguiré con cursos así en línea, ¿sí? Como los tengo en este momento. Eh, ya tendrías que esperar a mirar si aparecen nuevos cursos o hacerlo con otros instructores, porque constantemente se están sacando cursos de AutoCAD avanzado y AutoCAD 3D, digamos, a nivel nacional. Pero pues en este momento no te puedo definir si voy a seguir con un curso más avanzado. Lo hay, sí. Lo que posiblemente no sé es si yo lo siga o no lo siga. Ese es más o menos la idea. Ah, ok, profe, igual si de pronto después llega a tener el dato, pues sería chévere que nos lo pase, porque pues a Claro, mí este curso me ha parecido muy interesante, o sea, he aprendido igual, muchísimo. qué pena que le estoy interrumpiendo. Igual, digamos, eh, yo no borro los grupos de WhatsApp. Entonces, yo sé que muchas personas cuando termina el curso empiezan a salirse de los grupos, pero bueno, eso no importa. Yo lo puedo, si voy a publicar un curso en este momento de un AutoCAD avanzado, un 3D, yo lo publicaría en los grupos que les puede como tener relevancia en ese sentido y para que se enteren y se inscriban. Yo con mucho gusto lo hago en los grupos. ¿Listo? Listo, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, una pregunta, digamos el SENA no le da a uno como una prioridad, digamos, seguir la secuencia, o puede que digamos si nos inscribimos en el 3D que de pronto llegue a salir, entonces puede que no quedemos, por ejemplo. No hay Por- secuencia, en el SENA no hay secuencia para los cursos cortos. Tú te inscribes en un curso, haces otro, si aparece uno de 3D, por ejemplo, y quieres hacerlo y queda seleccionada, pues chévere, porque puedes continuar, pero el SENA no te dice, no, es que tú ya quedas lista para hacer el avanzado, no sucede así. Gracias, profe. Con mucho gusto. Yo con mucho gusto les puedo dar la información en el momento que publique uno nuevo. Y si publico uno nuevo, entonces les doy de primera mano, se las envío a ustedes para que se inscriban lo más pronto posible. Eso les da la oportunidad de estar más fácil seleccionado que otros que lleguen más tarde. Sí, eso puede pasar. Daniela me pregunta, ¿cuál es el atajo para cambiar del cursor a la manito en el programa? Ah, ya le entendí. Perdóname un momento. No hay ningún atajo, Daniela. Solamente, por ejemplo, aquí está el cursor. Si yo le hago clic sobre el rodillo del mouse, aparece la mano. ¿Sí la ves? Cuando yo hago clic sobre el rodillo del mouse, la ruedita que hay en el mouse, aparece la mano. Otra forma de que aparezca la mano es acá, en este lado, en esta barrita.
esta barrita hay una manito. Entonces usted tiene el cursor, te vas a la manito, haz clic acá y aparece la manito para que tú la puedas mover. Pero pues yo casi no uso este sistema. Para salirme de acá le doy escape, porque me toca hacer dos pasos. Me toca venir acá, hacer clic y venir, y luego para salirme tengo que dar escape. Ese es un proceso que en el flujo de trabajo no debe hacerse. O sea, entre menos digamos, pasos yo haga para hacer el proceso de dibujo, mejor. Entonces simplemente con el rodillo haces clic acá, en el rodillo, no con el clic del mouse, sino con el mismo rodillo. El rodillo le haces presión hacia abajo y eso forma como un clic. Y ahí está la manito y ahí puedes desplazar la imagen del dibujo. No estás moviendo el dibujo, estás desplazando la imagen.